Hola hijitos, en nuestra clase de exploradores trabajaremos la organización celular. Como veníamos hablando, la célula es todo lo que nos compone, es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo. Ahora vamos a ver su organización. A pesar de sus notables diferencias, todos los organismos de los 5 reinos se clasifican, los seres vivos comparten un rasgo en común. Y este rasgo en común es que todos ellos, sin distinción, están formados por células. Con base a lo anterior, los científicos han definido a la célula como la unidad funcional estructural de todo ser vivo. Así las cosas, es imposible encontrar un solo organismo vivo que no esté integrado por células. Aunque existen muchas otras clasificaciones de acuerdo con su contenido y estructura, se considera que existen dos tipos de células: las células procariontes y las células eucariontes. Ambos tipos de células comparten ciertas características. Por ejemplo, su material genético, la herencia, está formado por ácido desoxirribonucleico y tienen membranas estructurales iguales. Sin embargo, también guardan entre sí importantes diferencias. La más relevante de ellas consiste en que las procariontes no tienen núcleo y las eucariontes sí. De estas características se deriva precisamente los dos tipos de células. La palabra procarionte viene del pro, que significa antes, y carión significa núcleo. Así, procarionte significa antes del núcleo. Y en las eucariontes, eu significa verdadero y carión núcleo. Lo que quiere decir que eucariotas es verdadero núcleo. Ahora es tiempo que vayamos más a fondo. Las células procariontes son las más pequeñas que existen. Miden menos de 5 micrómetros. No son visibles al ojo humano. Como dijimos con anterioridad, uno de los rasgos físicos de las procariontes es que carecen de núcleo. Por lo mismo, su material genético está disperso dentro de la célula. Las células procariontes solo se encuentran en seres unicelulares. Las primeras manifestaciones de vida se formaron por una célula procarionte. El reino Monera es el único donde está constituido por células procariontes. Entre ellas encontramos las bacterias y las cianobacterias, también conocidas como algas verdiazules. Otra de las características es que consiste en que las células procariontes no tienen órganos especializados para realizar sus funciones. En las cianobacterias, en ellas encontramos la clorofila. Las cianobacterias no tienen cloroplastos, pero estas se encuentran presentes en las plantas. En esta, la fotosíntesis se realiza en toda la célula. En cambio, en la planta
solamente tiene lugar en los cloroplastos. Estas organizan colonias de estafilococos, que son bacterias. También estas integran los tejidos. Las células eucariontes son el resultado de la evolución de las procariontes. Se cree que el proceso evolutivo va hace más de 2 millones de años. La propiedad distintiva de los eucariontes es que su material genético se encuentra dentro del núcleo y de la membrana nuclear. En las eucariontes, la situación genética es bastante compleja, porque se estructura en varias cadenas fijando estructuras. Son de mayor tamaño que las procariontes y además son las reinas características de los reinos protista, fungi, animalia y plantae. La complejidad de las procariontes y de las eucariontes es que en las eucariontes sus organelos están bien definidos, por ejemplo, las mitocondrias, y solo a través de ellas una célula eucarionte respira. Hasta aquí hemos visto dos tipos de células, las eucariontes y las procariontes. Son la relación fundamental de la vida. Si consideramos otros parámetros como el tamaño, la evolución y la distinción de cada célula, hay muchas otras clases de células. En cuanto a la forma, hay muchos modelos existentes. Su tamaño es igual, pero su variedad es la misma. Encontramos células alargadas como los bacilos, células espirales llamadas espiroquetas. En el tamaño depende de la limitación de la función que realiza cada célula. Las dimensiones de una célula dependen de las tareas que cada una deba realizar. Las células pequeñas son las bacterias y entre las más grandes encontramos los óvulos y las células nerviosas. Estas pueden medir hasta 1 metro. La variedad de las células se puede medir y se puede formar a través de toda la persecución que existe ante el ojo humano a través del microscopio. Si nos concentramos en el cuerpo humano, podemos ver una diversidad de células. Veremos algunas de ellas: glóbulos rojos, glóbulos blancos, células musculares, células óseas y las células epiteliales. Cuando estas son semejantes, se organizan para realizar una sola función. A partir de los tejidos, estas nos presentan diversas formas. Un claro ejemplo lo encontramos entre las células musculares y las células óseas. Podemos comparar la estructura de un músculo y la elasticidad que contrasta con la elasticidad y la fuerza que tienen los huesos en el cartílago. Encontramos elasticidad en nuestras células, que determinan la forma alargada de nuestras células musculares. Las células de los huesos son diferentes. Tienen forma circular y sobre esta característica
tienen sales de calcio y cartílago presenta flexibilidad, podemos decir que tienen una gran comparación y se pueden definir en una sola. Como puedes ver, las propiedades de las distintas células se encuentran relacionadas con las tareas que desempeñan. Algunas células tienen gran movilidad y otras son inmóviles. Unas son alargadas, otras son ovaladas. Sus características dependen de la función que realizan dentro del cuerpo del ser vivo. Estudiar las células es estudiar el origen de la vida. Y aunque suena complejo, es muy interesante para comprender cada proceso de la célula. Tenemos diferentes organelos, el retículo endoplasmático y muchas estructuras que constituyen el engranaje que le da vida a nuestra célula. En este momento en Exploradores trabajaremos la lectura, la bacteria que come plástico. El plástico ha sido el material sobre el que ha descansado buena parte del desarrollo económico de la segunda mitad del siglo XX. Es duro, resistente, con la elasticidad precisa, transparente, si así se desea, pero esas mismas características son las que hacen que sea muy duradero en los ambientes naturales cuando no se gestiona de forma apropiada. O lo que es lo mismo, no es biodegradable. Ningún organismo vivo es capaz de alimentarse y degradarse este derivado de petróleo, o al menos los científicos no conocían ninguno capaz de hacerlo hasta ahora. Un equipo científico del Instituto de Tecnología de Kioto, Japón, acaba de descubrir recientemente una bacteria desconocida hasta la fecha que es capaz de digerirlo y asimilarlo, es decir, que puede vivir alimentándose de PET, uno de los plásticos más usados por la industria alimenticia para envasar agua mineral, refrescos, aceites o productos farmacéuticos, entre otros. Los microbiólogos ya conocían algunos informes sobre la capacidad de degradación del PET por parte de raros ejemplos como algunos hongos filamentosos que se habían podido cultivar en los medios minerales que contenía este plástico, pero en ningún caso se había podido evaluar la tasa de crecimiento de estos microorganismos ni la cantidad de este producto sintético que eran capaces de asimilar. Una vez identificadas, estos organismos con la maquinaria enzimática necesaria para degradar plástico podrían servir como un método de biorremediación ambiental para descontaminar ecosistemas colmados por envases mal gestionados y liberados en el mar o en espacios naturales. Por este motivo, el equipo de investigadores que lideran Kohei Oda y Chosuke Yoshida en el Instituto de Tecnología de Kioto decidió salir a tomar muestras en ambientes contaminados por plásticos. Recogimos 250 muestras en todo tipo de medios contaminados por partículas de PET, como suelos, sedimentos, aguas residuales o lodos activos, de una planta de reciclaje de botellas de plástico, cuenta Yoshida en el trabajo recién publicado de la revista Ciencia. Todas ellas fueron analizadas en busca de microorganismos que pudieran usar este plástico como principal fuente de carbono para desarrollar su actividad vital o lo que es lo mismo para alimentarse y crecer. Solo una de las muestras tomadas en un sedimento de la planta de reciclaje contenía un conjunto de microbios diferente que parecía poder desarrollarse en medio del cultivo de PET, diseñado por los investigadores. La microscopía nos reveló que ese consorcio que se formó en la película del PET contenía en el medio del cultivo
La que denominamos como número 46 contenía una mezcla de bacterias, células parecidas a las levaduras y protozoos, mientras que el fluido del medio del cultivo era prácticamente transparente, aseguran los investigadores. Finalmente, los científicos fueron capaces de aislar a base de diluciones de aquella preparación número 46, la única cepa bacteriana responsable de la degradación del PET, una nueva especie perteneciente al género ya conocido como la Idonella, a la que bautizaron como Idonella saccharins. Según pudieron comprobar, el PET se degrada a una velocidad de 0,13 miligramos por cada centímetro cuadrado y día a una temperatura de 30 grados, algo muy común en muchos lugares de la Tierra, pero esa velocidad era elevada o despreciable si se piensa en términos de su aplicación para descontaminar una zona natural. Las conclusiones de Yoshida, Oda y el resto de su equipo fueron muy contundentes. La bacteria es capaz de degradar de forma casi completa una fina película de PET en apenas 6 semanas a esa temperatura de 30 grados, según los propios investigadores. Oda y sus colegas quisieron ir un paso más allá para tratar de averiguar los procesos biológicos que permiten a este microorganismo comerse este plástico con esa eficiencia nunca vista con anterioridad. Y lo consiguieron. Identificaron una enzima llamada ISF6-4831 que trabaja en presencia de agua para romper el PET en una sustancia intermedia, que a su vez es degradada por una segunda proteína de igual nombre de complicado que la anterior, ISF6-0224, que es capaz de romper el intermediario hasta que los componentes más simples y benignos de un punto de vista ambiental, como el etilenglicol y el ácido terifactálico. Gracias a los componentes microscópicos electrónicos, los científicos también pudieron comprobar que las bacterias desarrollan unos pendientes entre la capa de plástico y ellas, que pudiera permitir la secreción de enzimas sobre la superficie del PET. La asimilación del PET por bacteria Scains puede ser muy útil para eliminar este material derivado del petróleo del medio ambiente, escribe el investigador del Instituto de Bioquímica de la Universidad Greifswald en Alemania y Boucher en un artículo que acompaña la investigación. Además, si el ácido tereftálico se pudiera recuperar y reutilizar, supondría un ahorro importante en la producción de nuevos plásticos que no precisarían de nuevo en el uso de derivados del petróleo, explica Boucher. Sin embargo, los expertos en descontaminación biológica de espacios contaminados opinan que aún queda un largo camino por recorrer para su aplicación práctica. El trabajo es muy interesante y se suma a otros en la materia. Se han encontrado varios microorganismos capaces de degradar materiales plásticos, pero aún queda mucho por hacer para trasladar estos hallazgos a la bioremediación a gran escala, asegura a este diario María José López, investigadora del área de microbiología de la Universidad de Almeida. Un aliado para la limpieza del planeta. En el mundo se produce cada año más de 300 millones de toneladas de plástico y el 90% de ellos son derivados del petróleo. Una parte importante se dedica a envases de botellas de bebidas, pero cerca de un 15% se recupera y se recicla a escala global. Según el informe La nueva economía del plástico, publicado en enero de 2016, la mayoría de estos compuestos se degrada de forma muy lenta y supone una amenaza muy importante para el medio ambiente, especialmente en los océanos. En las regiones costeras se genera una cantidad de basura plástica de casi 100 millones de toneladas, de los cuales 32 millones no son gestionados apropiadamente y una media de 8 millones de toneladas termina flotando cada año en los océanos de todo el mundo. Estos residuos se hunden, se acumulan en los sedimentos o se incorporan a la cadena alimenticia marina, de la que los seres humanos somos los depredadores situados en lo alto de la pirámide.
La realidad es que no sabemos dónde está el 99% del plástico que llega al océano. Explica el diario de Carlos Duarte, investigador del Centro de Investigación del Mar Rojo de la Universidad de la Ciencia y Tecnología Rey Abdul de Arabia Saudita. La Unión Europea ocupa una buena posición en la lista de plástico mal gestionado. Aún así, España no gestionó bien cerca de 45.000 toneladas de plástico en el año 2010, según los datos del Banco Mundial. Una posible solución para el diseño de nuevos plásticos a partir de fuentes renovables, pero eso no ayudaría con las millones de toneladas que ya han liberado en la naturaleza. Por este motivo, el hallazgo de una nueva bacteria, Science, capaz de degradar por completo el PET, puede suponer una excelente noticia para el medio ambiente. Para concluir hoy con nuestro tutorial, vamos a trabajar la siguiente actividad, hijos. Realizaremos un video que dure máximo 1 minuto en donde me expliques qué es la organización celular. Espero que sean súper creativos, que hagan cartelitos, videos muy chéveres. Los espero en el Drive. Un abracito, los quiero mucho.